Hola, hemos llegado a nuestra última unidad, geometría en todos lados. Bueno, la geometría es una de las ramas de la matemática que en algunos alumnos llega a estimular el interés de aprendizaje, dando la oportunidad de desarrollar las habilidades imaginativas y creativas a través del trabajo con forma. Vamos a trabajar ahora con algunas cosas como conociendo ángulos y triángulos. Para eso vamos a utilizar la escuadra. Esta escuadra nosotros le vamos a pedir a los alumnos que busquen el triángulo, que busquen ángulos rectos con esta parte de la escuadra. Entonces, por ejemplo, yo puse este cuaderno para ver si tenía ángulos rectos. Ahí probamos. Usted esto lo puede hacer en las ventanas, en el suelo de la sala, en el pizarrón, que sean los niños quienes encuentren los ángulos rectos. No sea usted y luego con ellos usted define lo que son los ángulos rectos. Para eso utilizamos la escuadra. Ahora, vamos a aprender algunos ángulos y para eso vamos a necesitar un elástico o una lana como es en este caso, junto con los niños, que cada uno de ellos tenga una de estas lanas o un elástico y vamos a trabajar los distintos tipos de triángulos. Por ejemplo, el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno diferente. Y acá el niño juega con eso. Que ellos jueguen después. Vamos a ver el triángulo escaleno. Ahí tenemos un triángulo escaleno. Entonces que los niños con esto puedan ellos interactuar entre ellos y poder ir trabajando. Buscamos un triángulo equilátero y vayan jugando. También se pueden hacer otras formas como el rectángulo, el cuadrado, los rombos, los romboides. Pero en este caso vamos a utilizar para los triángulos. Ahora, vamos a ver los ángulos internos y externos del triángulo. Para eso le pediremos a los niños varios tipos de triángulos. En este caso, para hacer el ejemplo, vamos a utilizar este triángulo rectángulo. Le vamos a pedir que marquen los tres ángulos. Pedimos luego que recorten estos ángulos, que nos va a quedar de esta manera, recortando los tres ángulos. Luego se les pide a ellos que con estos ángulos demuestren cómo formamos o cuánto suman los tres ángulos interiores del triángulo. Aquí vemos claramente que son 180 grados. Acá con el transportador podemos ver que son 180 grados. Ahora, nosotros lo debemos hacer en varios tipos de triángulos, no solo en uno, para que ellos mismos experimenten y vean cuánto miden los ángulos, ya sean muy grandes o muy chicos los triángulos, siempre van a sumar los 180 grados. Hacemos lo mismo, de la misma manera, para los ángulos exteriores del triángulo. Vamos entonces a ver ahora los ángulos entre dos rectas paralelas. En la unidad nosotros proponemos que trabaje con mica o algún papel transparente para poder trabajarlo. Ahora, después de haber hecho eso, finalizamos con formalizando con los alumnos este tipo. Por ejemplo, los ángulos alternos internos. La medida del ángulo 3, entonces, va a ser igual a la medida del ángulo 5. La medida del ángulo 4 va a ser igual que la medida del ángulo 6. Los ángulos alternos externos. Estos ángulos están fuera de la región, se les dice a los alumnos, y aquí los vamos a ir viendo que es el 1 y el 7, y el 2 y el 8. También podemos trabajar los ángulos correspondientes, en este caso el 1 es correspondiente con el 5. ¿Qué significa eso? Que van a tener la misma medida. El 2 con el 6, el 4 con el 8, el 3 con el 7. Y aprovechamos inmediatamente a trabajar los ángulos opuestos por el vértice. Acá se sugiere, como salía dentro de la lección, que usted tome los ángulos y los parta de tal manera que coincida el 1 con el 3, el 2 con el 4, el 5 con el 7, el 6 y el 8.
Vamos a ver ahora qué es un teselado. Un teselado es un patrón o una regularidad de figuras que cubre completamente una superficie plana y que cumple con dos requisitos: que no queden espacios entre ellos y que no se superpongan las figuras. Los teselados se crean usando isometrías o movimientos. Las teselaciones han sido ocupadas desde las antiguas civilizaciones hasta el día de hoy para la construcción o recubrimiento de muros, suelos en obras de arte, decoraciones, muebles, alfombras, y así tenemos una infinidad de cosas, pero también la podemos ver en la naturaleza. Acá hay un mosaico antiguo, los mosaicos sumerios, donde se muestra, vamos a ver otro, pero también, como decíamos, en la naturaleza. Acá nosotros en el pez, tenemos el pez, donde aparecen que las escamas son iguales. Tenemos los panales de abeja. Los panales de abeja, acá nosotros también vemos estas teselaciones. Tenemos la piña, que también presenta teselación. En las calles, en las plazas, tenemos teselación. Incluso en la sala de clase, el suelo, tenemos un teselado. Acá lo vemos en el arte, otra técnica de teselado. Ahora, isometría. Para hacer estos teselados, utilizamos las isometrías. ¿Qué es lo que es una isometría? La palabra isometría significa igual medida. Por lo tanto, en una transformación isométrica, no se altera la forma ni el tamaño de la figura. Son figuras congruentes. Solo cambia la posición, la orientación o el sentido de esta, pero jamás va a cambiar. No va a ser como una fotocopia, no cambia de más grande a más chico. No vamos a alterar. Veamos. Tipos de isometría. La traslación se realiza un cambio de posición de la figura en el plano. Deslizar una figura. Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá un patito, nosotros lo vamos a deslizar por la superficie, pero el hecho de que se deslice no va a cambiar ni de forma ni de tamaño. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una traslación a través de un vector, significa que vamos a tener un vector, que yo ya lo tengo dibujado acá, vamos a poner el pico del pajarito ahí y lo vamos a mover de acuerdo a este vector 8,9. ¿Pero qué significa en realidad eso? Significa que nosotros vamos a mover nuestro patito 8,9 vector. Primero vamos a contar 8 cuadraditos a la derecha y 9 hacia arriba. Por lo tanto, nuestro pajarito, vamos a utilizar otro pajarito, ustedes lo pueden hacer esto con sus alumnos, nos va a quedar exactamente en esa posición. Y hemos cambiado la figura con un vector de 8,9. 8 hacia la derecha y 9 hacia arriba. Y ahí tenemos una traslación por un vector. Simetrías o reflexiones son aquellas transformaciones isométricas que invierten los puntos y figuras del plano. Es decir, es un movimiento que aplicado a una figura geométrica produce el efecto de un espejo, refleja la figura. Este tipo de simetría, nosotros o reflexiones, la podemos tener de dos maneras. Uno, cuando nosotros hablamos de simetría central, que es reflexión a través de un punto, Por ejemplo, vamos a ver, simetría a través de un punto. Nosotros tenemos acá este punto, vamos a moverlo en un ángulo de 45 grados. Yo acá vamos a marcar el ángulo de 45 grados, yo ya lo tengo medido, por lo tanto solo voy a tomar el lápiz y voy a hacer el ángulo de 45. Entonces, vamos ahora a mover tenemos el punto, por donde se va a mover, y vamos a mover nuestro patito
Ahora le vamos a mover la colita. Entonces, este es el ángulo de 45 grados. En 45 grados vamos a hacer el movimiento. Entonces movemos nuestro patito en 45 grados y nos va a quedar ahí. Nosotros hicimos entonces una simetría central respecto a un punto. Ahora, existe otro tipo de simetría que es la axial, que es una reflexión respecto a un eje. Si nosotros tenemos un eje, decimos que tenemos el eje, tenemos nuestro patito acá. Vamos a ver y contar cuántos cuadraditos hay hasta el eje. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el próximo patito o el reflejo debería estar justo ahí. Una forma sencilla y práctica para que los niños entiendan la simetría central o simetría axial. Ahora, vamos a ver la rotación. La rotación corresponde a un movimiento circular con respecto a un centro de rotación y un ángulo. Acá tenemos con el centro de rotación. Si nosotros tenemos una figura, vamos a ocupar nuestro mismo patito, acá, y lo quiero hacer rotar, entonces simplemente yo les enseño a los niños que voy a hacer una rotación a través del eje, ¿ya? Si la rotación se efectúa en sentido contrario a cómo giran las manecillas del reloj, se dice que la rotación es positiva o antihoraria. En caso contrario, se dice que la rotación es negativa u horaria. Los tipos de teselado. Nosotros tenemos teselaciones que se hacen con distintos tipos de teselado. Los teselados regulares, estos teselados solamente vamos a ocupar triángulos, equiláteros, hexágonos y cuadrados. Los teselados semirregulares son aquellas que utilizan dos o más polígonos regulares. El patrón debe ser el mismo en todos los vértices y solo existen 8 teselaciones semirregulares. Un cuadrado y un octágono regular, un cuadrado y un dodecágono regular y un hexágono regular, un triángulo equilátero y un dodecágono regular, el triángulo equilátero y hexágonos regulares. Tipos de teselados. Tenemos teselados irregulares, que son irregulares, que son aquellos que se forman por polígonos no regulares o por la combinación de figuras regulares, por ejemplo, como lo que nosotros estamos viendo en el pizarrón. Bueno, espero que se le hayan aclarado algunas dudas y que se matriculen en el próximo curso. Recuerden, mi nombre es Pamela Valenzuela y estoy esperándolos en el foro para hacer los comentarios de este video. Muchas gracias.